Listo, entonces vamos en materia. ¿Quién es Mauricio Barrientos? Para las personas que no lo conocen. Bueno, pues mi nombre realmente como completo y en orden es Mauricio Hernández Barrientos, pero me puse Mauricio Barrientos para una fácil búsqueda en las plataformas digitales porque una de las cosas que hago es que soy músico, soy cantautor católico y había un Mauricio Hernández que ya tenía por ahí, había uno que era DJ de electrónica, otro que cantaba como música popular, entonces como por facilitar utilicé mi segundo apellido. En parte también porque es como una forma de honrar la familia que me ha educado pues y que me ha cuidado, que ha sido mi familia materna. Y bueno, eso. Pero Mauricio Barrientos, Mauricio Hernández Barrientos, es un creyente en el Dios de Jesús de Nazaret, que se nos ha revelado en Jesús, que algún día me salió al encuentro y me empezó a apasionar, a transformar toda la vida, me generó una gran curiosidad y esa curiosidad hasta el día de hoy me tiene acá, formándome, aprendiendo, queriendo comunicarlo, queriendo compartir un poco de lo que ese Dios maravilloso ha hecho en mi vida. Y bueno, esa es mi gran pasión, entonces trato de comunicarlo de todas las formas habidas y por haber, a través de la música, a través de la predicación, a través de cursos, de muchas maneras. Hago parte de una comunidad católica que se llama Escuela Bíblica Católica Yeshua. De profesión soy odontólogo, soy también especialista en Biblia de la Universidad, de la Fundación Universitaria Claretiana. Y bueno, esa es mi pasión también, la Biblia, la música, Dios, todo lo que tenga que ver con poder comprender esta realidad humana desde la perspectiva de Dios, me apasiona y poderlo comunicar. Excelente. Un poco de eso. Es que un poco, nada más. Bueno, Mauro, excelente, qué rico. Voy a recordarle a las personas que están con nosotros que le hagan las preguntas a Mauricio. Yo se las voy a ir transmitiendo o fijando en la parte de abajo para que las vean, pero que no la hagan solo en el chat, sino que la hagan en la partecita donde está el icono de pregunta, porque ahí es más fácil para mí irlas Ajá. abordando e irlas transmitiendo a Mauricio. Listo. Bueno, recordarle a las personas que llegan nuevas, que de pronto seguían a Mauricio y dirán, ve, este muchacho con quién va a hacer un live, quién es Red Pro Vía Latam. Pues bueno, Red Pro Vía Latam es una red pro vida que se dedica a salvar bebés del aborto, a promocionar la cultura de la vida y eso es lo que hacemos en estos lives. Invitar personas que nos hablen de contenidos de calidad y que nos ayuden a entender cómo podemos difundir la cultura de la vida. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la pornografía con la cultura de la vida? No sé, de pronto tendría que ver algo de la pornografía con relaciones afectivas, matrimonios, noviazgos, ¿cierto? Adicciones, pero con la cultura de la vida lo vamos a descubrir en este live, ¿cierto? Entonces, bueno, Mauricio, cuéntanos el tema de la pornografía, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el derecho para poder ingresarnos, sumergirnos en este tema? Bueno, pues para comenzar, sería como comprender el ser humano como un ser sexuado por naturaleza. Y dentro de esa sexualidad hay varios componentes, una de ellas el deseo y otra de ellas el placer. Yo creo que esa es la base fundamental. Buscamos, deseamos algo maravilloso, algo extraordinario, algo bello. A todos nos gusta lo bonito, ¿cierto? Como que uno ve una flor maravillosa y uno dice, ay, qué flor tan linda. Uno ve una luna así bella y uno dice, wow, qué maravilla. Un animal, un perrito, una persona, una mujer, un hombre, o sea, nos gusta lo bello. Hay algo en nosotros que nos lleva hacia lo bello. Y creo que por ahí comienza eso, de esa búsqueda que nos impulsa y de el deseo de podernos vincular, de podernos conectar. Dentro del deseo, deseamos profundamente estar conectados, sentirnos parte de y sentirnos capaces de amar y de ser amados. Desde ahí sería la piedra en la que podemos ubicar la pornografía como un falso camino, como una pseudo conexión o como una experiencia de mala educación, porque la pornografía nos educa, no digamos que bien, pero sí nos educa, porque la educación habla de una guía, algo que saca de nosotros hacia afuera una realidad, un conocimiento. Dale. Podríamos decir que no nos forma, sino que nos deforma, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Tal Estoy cual, levantando tal la cual. mano para ir interviniendo si tengo alguna pregunta o algo, porque imagínate que en otros live a veces se monta la voz del uno en el otro cuando quiere intervenir y se escucha como que súper feo. Listo. Entonces, para que sepas, pero dale, Listo. avanza.
Perfecto. Entonces creería que por ahí es un camino que se ofrece para maleducarnos, para desfigurarnos, pero está ahí. Y nos puede hacer esclavos. Se ha vendido como algo muy natural, porque hay unos intereses. Mira, cuando nosotros hablamos, Daisy, y todos los que están ahí conectados, cuando hablamos de la realidad sexual, la sexualidad se puede abordar según nuestro interés. O sea, ¿cuál es nuestro interés fundante? Y entonces eso quiere decir que podemos entender la sexualidad humana desde intereses económicos. Y desde la economía podemos trabajar la sexualidad. O también desde intereses políticos, desde intereses sociales, intereses antropológicos, intereses morales o perspectivas morales, pues éticas, religiosas. Y en la pornografía hay una parte muy importante que ejerce una gran fuerza en ella y es el interés económico. Porque cuando uno va a ver cuáles son las compañías o las industrias que más dinero mueven, entre ellas está la pornografía, la industria pornográfica. Mueve al año más de 100.000 millones de dólares. Quiere decir que compite con la industria armamentista, farmacéutica, con la industria bancaria, con las drogas, bueno, o sea, con un montón de industrias que están ahí. Pues industria, todo lo que mueve dinero, ¿cierto? No estamos hablando de que sea bueno o malo, sino todo lo que mueve dinero. Ahí entra la pornografía, moviendo 100.000 millones de dólares. O sea, eso es mucho dinero, Daisy, al año. Y ahí vamos a entender cuando uno tiene en juego dinero y cuando alguien entra en un negocio y quiere defender su dinero, no perder, va a mover todo lo que sea necesario para que el dinero que está invirtiendo no se pierda, sino que se multiplique, se triplique, se quintuplique, mejor dicho, que gane, porque su interés es el dinero. Eso lo tenemos que tener muy presente de por qué ese dinero entonces entra a trabajar estratégicamente para que nosotros en nuestra sociedad día a día asimilemos cada vez más esa realidad de la pornografía y que seamos como tan algo que se va volviendo como tan natural y que incluso hace parte de la vida sexual de muchas parejas. Es decir, que el soltero lo puede vivir, pero la pareja también lo hace parte de su intimidad, viendo pornografía para poder excitarse y poder disfrutarse el uno al otro. De hecho, Mauricio, ¿qué tan recurrente es que los terapeutas familiares o de pareja eh, sugieren la pornografía como un medio para poder enriquecer el amor, disfrutar, no sé? O sea, eso es muy común. Yo en algún momento lo escuchaba de diferentes terapeutas de familia, pero es común, no es tan común. Pues yo digo que, mira, terapeutas de familia es como en todas las profesiones. O sea, hay muchos odontólogos que sean buenos o malos, eso es otra cosa. Hay muchos abogados que sean buenos o malos, eso es otra cosa. Hay médicos, muchísimos, que sean buenos o malos, eso es otra cosa. Entonces vamos a terapeutas de familia. Yo creo que un buen terapeuta de familia no la va a recomendar porque si es buen terapeuta sabe de las cosas que a nivel neurológico genera la pornografía, del daño que genera. Entonces va a saber que en vez de ayudar al paciente, le va a generar una resistencia cada vez mayor, o sea, le va a generar un daño. ¿Un daño por qué? Porque desde nuestra realidad humana nosotros tenemos una serie de endorfinas, entre ellas está la dopamina y está la noradrenalina. La dopamina es algo que necesita el cuerpo, pero también puede convertirse en algo altamente adictivo y se libera en las experiencias sexuales. Y la noradrenalina, entre las diferentes funciones que tiene, es que participa en la memoria, en el recuerdo. Cuando nosotros buscamos pornografía, entonces en nuestro interior hay se está disparando eh, la noradrenalina y la dopamina. La dopamina es la hormona del placer, o sea, nos hace sentir bien, pero como decía, es altamente adictiva. Entonces, entre más repito yo algo, más dopamina voy a requerir. Y lo que antes un estímulo determinado me generaba, ejemplo, de 100% de dopamina en mis receptores y mis receptores quedaban como satisfechos. Después ese mismo estímulo
no logra satisfacer el 100%, sino que digamos que simplemente logra llenar un 70% a los receptores y necesito más estímulos. Entonces, con el paso del tiempo, se va volviendo algo adictivo. Ahí ya genera un problema, una situación de salud que no es buena para ningún paciente. Entonces, si un terapeuta va a mandar a un paciente a que consuma algo que le puede generar adicción, vamos mal. Y si hablamos de que la pornografía se ha entendido como una forma de educar al ser humano, porque le está vendiendo una forma de sentir, le está ofreciendo una forma de pensar e incluso está marcando una forma de excitación que lo excita y que no. Y en la excitación participa el recuerdo y participa el sentimiento, los sentidos. Si hay una imagen que se queda en nosotros y que tiene un gran poder también, es todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Quiere decir que alguien, cuando ve pornografía, hay una imagen que se le queda tatuada, por decirlo de alguna forma, gracias a la noradrenalina. Y que liberarse de esa imagen es supremamente difícil. Entonces, tengo una imagen y esa imagen se está conectando con una sensación. Quiere decir que vi una mujer o vi un hombre con determinadas características físicas y de rendimiento sexual, que normalmente es ilusoria, no es real. Y cuando voy a ir con mi pareja me encuentro con una discrepancia supremamente grande que me va a impedir disfrutar a mi pareja, porque mi pareja no es la persona de la película, no cuenta con las condiciones de la persona de la película, porque además es una ilusión, es una fantasía, es es una producción que se está haciendo para venderla, y como producción se maquilla, se hacen un montón de cosas. Impresionante, Mauro, lo que dices. Un poco en psicología se conoce ese conector de esa imagen, ese recuerdo, como conectores emocionales. Pues lo conozco así, como lo estabas describiendo. Se le conoce también como conectores emocionales y es una cosa bien compleja de borrar de la memoria, porque es conectar algo físico, una persona, un lugar, un olor, un sabor, con una emoción, puede ser una emoción buena, mala, rabia, tristeza, pero en este caso estamos hablando de placer, ¿verdad? Sí, 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 de placer. Aquí nos están haciendo una pregunta que va en la línea de lo que dice, si es ¿cómo identifico que soy adicto a la pornografía? Una pregunta puntual nos estaban haciendo porque ya estamos hablando de que es altamente adictiva. Ahí esa pregunta quiero hacer otra y yo había escuchado en algún momento que era igual de adictiva que la cocaína o incluso más. Bueno, la cocaína es uno de los narcóticos más adictivos que hay. No sé si eso sea verdad. Sí, totalmente. Está por los mismos lados, no solamente la pornografía, sino que el poder de la fuerza sexual, que es que ahí es donde entra la pornografía. Incluso cuando vamos a la etimología de la palabra, viene de por, pornegrafeia, del griego, porné es prostituta o ramera, y grafeia o grafía es escritura, es tratado, es dibujo. Entonces es como todo aquello que tiene referencia a lo que se prostituye. En la Biblia, por ejemplo en el Nuevo Testamento, la palabra porné o porneia aparece más de 26 veces en el Nuevo Testamento y está relacionada con toda aquella experiencia afectivo-sexual que va en contra del plan de Dios. En otras palabras, es toda la experiencia afectiva y sexual que está desordenada. Entonces, porneia no solamente es prostitución, sino que también es fornicación, es también adulterio, es también idolatría, porque la experiencia de la prostitución se tenía de una forma comercial, pero también se tenía de una forma de idolatría, porque habían prostitutas en algunos templos paganos con las cuales los hombres iban a esas iglesias, sí les encantaba entrar a algunos hombres, porque tenían allá a unas mujeres que les prestaban un servicio sexual y a través cuando alcanzaban el orgasmo, ellos entendían que era una conexión con Dios. Eh, entonces, cuando uno lo entiende así, desde un interés económico y también de una forma de idolatría y como un desorden de la sexualidad,
uno puede decir, ¿cómo sé que soy esclavo de la pornografía? Porque mi experiencia sexual empieza a distorsionarse, es decir, empiezo a sentir necesidad de algo que naturalmente no tengo necesidad. En mi cuerpo, en mi mente empieza a estar algo que normalmente no debería estar. El deseo sí va a estar, pero si yo ya empiezo a pensar, a desear, buscar una fuente de placer, como la pornografía, o sea, si ya mi cuerpo me está pidiendo eso, es porque ya estoy generando ahí una esclavitud. Ahí viene otra pregunta y es, ¿la pornografía y la masturbación son como hermanos? Pues van de la mano, porque Sí. no solamente yo me voy a dedicar a ver pornografía y ya, no voy a estimular una parte de mi cuerpo para decir, ay, sí, solamente veo. Son hermanos y lo tengo entendido. De alguna manera una cosa nos lleva a la otra. ¿Qué tan probable es que una persona diga, yo controlo el tema de la pornografía y la masturbación? Es decir, no me dominan, no soy adicto. Es probable, es improbable, es muy difícil por lo que tú estabas diciendo del tema de los químicos en el cerebro que de alguna manera te van a pedir más y más y más y más y eso se va a salir de control. A ver, una persona que consume pero que dice que la controla. Sí, o sea, porque podríamos tener personas aquí que digan, ok, sí, yo veo pornografía de vez en cuando, pero no soy adicto. O sea, qué probabilidad, Ujú, Mauricio, hay de que de verdad yo diga, yo controlo, es como los que son adictos a las drogas, yo lo manejo, ella no me maneja a mí, yo la ujú, consumo cuando quiero y cuando ujú, menos pensaste, ujú, te fuiste. O sea, te llevó por donde te trajo porque ya descubriste que no lo podías manejar. Es decir, la pornografía, la masturbación, los narcóticos, en fin, los seres humanos pensamos que lo manejamos, pero nos ujú. metemos de pronto en caminos desconocidos y al ser, por ejemplo, la pornografía altamente adictiva, puede ser una falsa seguridad de decir yo lo manejo. Sí, es un síntoma, la negación. O sea, el no reconocimiento. Es que un adicto normalmente no reconoce que es adicto. Es muy difícil, o sea, tiene que ya haber tenido un proceso de decir, uy, sí, soy adicto, pero de resto, normalmente cuando está en una etapa quizá latente o una etapa inicial de la adicción, o sea, ya cuando está muy esclavo, pues mejor dicho, que está en la miseria de la esclavitud, él ya se reconoce que es esclavo. Pero cuando es un esclavo eh, como que apenas está siendo atrapado por, pero ya eres esclavo, ya está atrapado, pero no ha visto mucho las consecuencias de, porque es cuestión de tiempo. Entonces hay una negación, ese es un síntoma clave, es un síntoma muy importante, la Excelente. negación. Normalmente se dice es, yo no tengo problema con eso, Bueno, yo lo controlo, yo lo manejo. entonces, altamente adictiva, evidentemente no es fácil de controlar, pues no vamos a decir que no se puede sanar, sí se puede sanar, ahorita vamos a hablar de eso, pero es complejo no decir yo solo lo manejo, ¿cierto? Acá hay una pregunta y es ¿cómo afecta la pornografía a las personas, o sea, al individuo? No pasamos todavía a las relaciones afectivas, ahorita hablamos de eso, pero es decir, es que ahí si yo no le hago daño a nadie, pues lo veo en mi intimidad, yo tengo mi novio, tengo mi esposa, pero yo me masturbo, veo pornografía yo solo, en mi habitación y no le hago nada, daño a nadie, no me acuesto con la prostituta, no le doy un beso a nadie. ¿Cuál es el daño que me hago yo? Porque también he sabido, Ujú. Mauricio, que listo, tú no le haces daño a nadie, pero lo peor es que te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es ese daño que yo me hago? ¿Cuáles son esas imposibilidades en las que empiezo a entrar cuando soy adicto a la pornografía? Ok, estas preguntas están así todas, una tras otra. Bueno, Es que esto es bueno, es quiero comenzar muy diciendo algo. bueno. Y la gente está, el ¿Cómo? tema es muy bueno y la gente está súper atenta. Sí, sí, sí. Sí, no, es demasiado interesante y demasiado necesario enfrentarlo, abarcarlo, porque estamos bombardeados. Estamos bombardeados. Podemos hablar de música, que se convierte en un mensaje pornográfico para los niños, sí. Em, para los adultos, o sea, para todos, sí. De tipo de publicidad, que literal prostituye. Si hablamos de que lo porno es prostitución,
se está prostituyendo a la mujer, se prostituye al hombre, o sea, se convierte en un objeto de mercado para el placer visual, auditivo de alguien. Eso es prostituirse, ¿cierto? Cuando yo vendo con un interés algo, y se nos venden imágenes, se nos vende música, que genera un placer para el gusto del consumidor. Ese es otro tema. Pero quiero comenzar respondiendo a tu pregunta de ahí, con lo siguiente, y es que hay algo que es una gran mentira que nos hemos metido a nivel social, el pensar que yo no le hago daño a nadie, solamente me hago daño a mí mismo. Eso es falso, porque somos seres eh, gregarios por naturaleza. O sea, vivimos en sociedad, yo no soy un ente aislado, yo hago parte de, y por tanto cuando yo me afecto, no solamente me estoy afectando a mí, estoy afectando una comunidad de la que yo hago parte. Y eso es muy importante tenerlo presente. Por eso, cuando se habla de las realidades de adicción, se habla del adicto y del coadicto, y de cómo el coadicto sufre. Incluso en las relaciones hay un dependiente y un codependiente. En fin, entonces eso sería lo primero. Comprender que siempre que yo me hago daño a mí, le estoy haciendo daño a otro. Porque sufre alguien más conmigo cuando yo sufro. Eso sería lo primero. Lo segundo. Ahora, ¿qué daño genera, por ejemplo, en el soltero? Genera un daño impresionante. Porque en el soltero y en todos nos vuelve sumamente egoístas. Porque me va dañando la capacidad de amar. La capacidad de amar es la capacidad de entregarme por el bien del otro. En cambio, la pornografía y la masturbación nos encierran en un egoísmo en el que lo único que me interesa es yo obtener placer y disfrute. El centro soy yo. Y además me va generando una incapacidad de vincularme con el otro. Entonces, viene muchas veces de un miedo que ya está por una experiencia, por una historia, por un trauma, por una herida, que somos incapaces, nos da pánico vincularnos con alguien de carne y hueso, sea por las razones que sea de la historia. Entonces es mucho más fácil refugiarme, es un falso refugio en el que yo trato de conectarme con alguien, pero que es una fantasía, no es de carne y hueso. Yo necesito conectarme con alguien y me conecto con una imagen, con un video, con una película, con lo que sea, y conmigo mismo. Y eso es una forma de engañar el cerebro y el corazón, digámoslo, en el cual el corazón nunca se siente satisfecho. Y esa es la gran fatalidad del que está esclavo de esas realidades, que nunca siente saciedad, nunca siente plenitud. Es más, empieza a acompañarlo una tristeza, empieza a acompañarle una incapacidad de disfrute de lo sencillo, porque además la pornografía, el éxito de la pornografía es que nos va llevando por una novedad en declive. Quiere decir que día a día nosotros, en vez de una novedad ascendente o trascendente, digámoslo de la parte espiritual, que vamos buscando al que está más allá de nosotros, a Dios, lo que genera la pornografía es que nos va degradando en nuestro proceso de humanización, porque ya dejamos de controlar la pulsión, dejamos de controlar los instintos y los instintos nos empiezan a controlar. Y es todo el proceso, la sistematización que uno ve en una persona que consume pornografía. Siempre va buscando más y cosas más fuertes. Entonces comienzan con un estilo de pornografía suave que pareciera lo típico, pero después empiezan a buscar cosas. Y la pornografía, la industria está sectorizada de manera tal que el que empieza por lo genérico después empiece a buscar ciertas realidades, ¿cierto? Hasta que llega a la pornografía infantil o a lo que pueden llegar algunos, incluso a dibujos animados pornográficos. Pues que uno podría decir, ¿cómo ya para sentir placer ni siquiera es un ser humano, sino un dibujo animado, un hentai? Entonces, vemos cómo va degradando día a día el ser humano y que todos los que han llegado a generar o a tener una experiencia de violar a alguien Ajá. anteriormente fueron consumidores de pornografía. Impresionante lo que nos cuentas, Mauricio, porque yo escuché un testimonio una vez de un señor que era consumidor de pornografía y adicto a la masturbación y la pornografía, pues evidentemente. Y llegó un momento en el que él dijo, ok, aquí pasa algo muy grave en mí, porque estoy viendo con deseo a mi niño de 5 años. O sea, no es normal. Como yo, su padre, que lo amo,
quiero tener relaciones sexuales con mi niño de 5 años. O sea, esto ya se salió de toda la normalidad, yo necesito ayuda, o sea, yo no puedo estar mirando que creció mi niño de 5 años. Entonces, es impresionante cómo la industria, como tú lo dices, va llevando poco a poco a que el ser humano se degrade, porque es una degradación, o sea, es una cosa absurda que se sale de toda normalidad, de toda naturalidad, porque ahí ya se empiezan también a ver, por ejemplo, las relaciones hombre con hombre, mujer con mujer, el tema de los fetiches, el tema de con los animales. niños, con los animales, a unas cosas impresionantemente aberrantes, que como tú iniciaste este live, se salen de la naturalidad, de la naturaleza. El ser humano ha sido creado para amar y ser amado, pero Ujú. como el mismo, pues como tú mismo lo decías, de forma ordenada. ¿Cierto? Hay un orden para Sí. todo. Entonces, qué bonito todo lo que nos cuentas porque es impresionante. Las personas dirán, porque yo lo escuché muchísimo, con personas que también acompañamos, mi esposo y yo, en el proceso de vivir en castidad y en fin. Escuchábamos muchísimo eso, pero ¿y qué tiene malo la pornografía? Si no le hago daño a nadie, y miren, todo lo que Mauricio nos ha dicho, todo, yo creo que Ujú, el resumen de todas las situaciones que podemos acarrear las personas sería la imposibilidad para amar. Eso es algo gravísimo. ujú. Pues, Sí, genera una insensibilidad sistemática. Eso es muy importante. O sea, nos va endureciendo la capacidad de amar y de sentirnos amados y la capacidad de sentir placer con las pequeñas cosas. y de pronto podríamos decir que psicológicamente también podemos estar más inclinados a este tipo de adicciones por vacíos afectivos, de pronto por una temprana, ¿cómo se puede decir? Como una hipersexualización que también tienen hoy los jóvenes, o por algún abuso que hayamos tenido, no sé. O sea, ¿qué puede desencadenar que yo sea Sí. más o menos propenso a ser adicto a la pornografía? Eh, Nosotros como seres humanos, desde lo emocional, creo que podemos comprender lo que en lo biológico o el cuerpo nos habla. Tenemos factores protectores y tenemos factores predisponentes de las enfermedades. Lo mismo pasa con una adicción. Hay factores protectores en nuestra experiencia de vida que nos hacen menos predispuestos a quedar anclados a una adicción. Pero también hay entonces factores de riesgo, hay amenazas, y hay factores predisponentes en nuestra historia que nos hacen más vulnerables. Las heridas son una de ellas. Cuando estamos heridos, es mucho más fácil que una persona herida tiene muchísima probabilidad de que desarrolle alguna adicción, porque la adicción es una forma de pretender curar mi dolor. O sea, en el fondo de un adicto, de alguien que tiene un desorden sexual, de alguien que tiene un desorden con la pornografía, está un dolor, hay un dolor. Y entonces quiere evitar ese dolor. Y por eso busco el clímax que me ofrece la pornografía. En la década de los, no, de los 60, un ginecólogo y una psicóloga lanzaron un estudio que era sobre el ciclo de la excitación. Y entonces ellos plantean que está el momento de la excitación, el momento de la meseta, el momento del orgasmo y el momento de la resolución. Entonces va llegando un proceso en el cual cuando una persona empieza a tener un dolor, busca llegar al clímax, porque en ese clímax se olvida, hay una desconexión del cerebro y es como si lograra olvidarme del dolor que tengo, como si el dolor no existiera, pero esos son segundos. Y entonces después vuelve la realidad y el dolor sigue estando ahí. Qué cosa más impresionante, porque yo creo que eso es lo que también buscan las personas con otro tipo de adicción. No solo eso. Ajá, tal cual. Impresionante, impresionante. He aprendido demasiado hoy. Por acá hay demasiadas preguntas. Ahorita había una preguntita que decían cuando estabas hablando de que después de que venía el placer, después de que me pues, veía pornografía, esos pequeños momentos de placer, que tú decías, lo acompaña una tristeza. Me preguntaban ahí si el tema, por ejemplo, de la depresión, es decir, la pornografía, la adicción a la pornografía o la masturbación, me pueden llevar a sufrir depresión.
Claro. Sí, porque si hablamos que está generando un modelo, es como si me formara una utopía de un tipo de relación. ¿Cuál es la relación perfecta? ¿Cuál es el clímax? ¿Cómo yo puedo alcanzar un placer divino? Digámoslo de esa manera. Entonces, la imagen, la pornografía me está vendiendo esa forma. Pero ya dijimos, es una ilusión. Y cuando yo voy a enfrentar mi realidad, entonces me entristece que no encuentro eso que busco. Total. Y nunca lo voy a encontrar, porque es una fantasía, no existe. Entonces me genera una tristeza. Y si esa tristeza se va prolongando en el tiempo, se va convirtiendo en una depresión. Y, Y si yo ya tengo, entonces si hablamos, si hay un dolor, ojo, eso lo hablo muchísimo, Daisy, en un taller que yo doy, se llama Desnudando el Corazón, y es todo un taller, son varios encuentros para profundizar en este tema de la realidad sexual, de qué es un ciclo autodestructivo, de autosabotaje sexual, cómo se detiene, cómo se identifica, el daño que hace la pornografía, el sexting, la masturbación, ¿y dónde das esa hablamos de teología del formación? cuerpo, bueno, en fin. ¿Dónde la das? ¿Cómo? ¿Dónde la das para que las personas la puedan ver? Ahora, al final, si quieren, bueno, en mi perfil encuentran ahí toda la información también Listo, ahorita de ese taller de Desnudando el Corazón. Y lo cierto es que eh, cuando nosotros decimos que hay una persona que tiene un dolor y ese dolor la predispone a desarrollar o a refugiarse en la pornografía y que la pornografía también le genera una tristeza, entonces súmale este dolor inicial con el dolor que genera el sentir que no estoy logrando encontrar lo que busco. Mm. Se juntan dos dolores y por tanto se potencializan y me va a hacer mucho más predisponente o me va a garantizar mucho más que una depresión pueda venir a albergarse en mi vida. Bueno, hemos llegado a la mitad de este live. Ya conocimos qué es la pornografía, por qué es adictiva, por cuáles son los daños que nos hace. Bueno, antes de pasar a cómo salir de ahí, cuéntanos los daños de pronto que hace a una pareja, dentro de una pareja. Ya lo vimos como individuos, no solo como solteros, podemos estar en una relación, igual consumir y ser consumidores de pornografía a escondidas o en fin. ¿Cuál es el daño que se hace a la pareja cuando en la mitad ponemos la pornografía? Bueno, yo diría que varios, uno de ellos sería eh, que me imposibilita lograr intimar verdaderamente con mi pareja. ¿Por qué? Porque ya mi objetivo no es mi pareja. Mi objetivo es reproducir el modelo, es decir, el referente que he obtenido. Entonces ya en mi mente no está mi pareja, está el modelo que tenía, el referente que me crearon o que me creé. Entonces me estoy yendo a la cama no con mi pareja, sino que además me estoy yendo con esa idea, con esa imagen, con ese prototipo y con ese tipo de prácticas eh, que me ha vendido la industria pornográfica. Primero, entonces una incapacidad de conectarme realmente. Por lo tanto, segundo, una incapacidad de disfrutar a mi pareja, de disfrutar su cuerpo, que no es el cuerpo que está ahí, en la imagen, en lo que me vendieron. Tercero, me genera una cosificación de mi pareja, porque no me voy a conectar. Mira que la pornografía no genera una historia, es irrelevante la historia. Es irrelevante lo que piensa el personaje o lo que siente el personaje en cuanto a su mundo. O sea, su interioridad es irrelevante. Lo único que importa de la persona es el acto genital. Ya. Y la historia se construye centrada en eso. Entonces, nos olvidamos de que somos personas que soñamos, que tenemos proyectos, que tenemos ¿Qué anhelos, que tenemos sentimos? virtudes, que tenemos defectos, que sentimos, Ujú. que nos da rabia, en fin, o sea, que hay una historia detrás. Y la pornografía anula toda esa historia. Entonces, yo voy anulando esa historia en mi pareja, me va interesando poco, la voy desechando y lo único que voy centrando de ella es su cuerpo. Y si su cuerpo logra llenarme de placer, perfecto, pero no me interesa nada más. No me interesa si está feliz, no me interesa si está triste, si le fue bien, si tiene sueños, si tiene proyectos, si está animada o no. Y todo Entonces, el relacionamiento con mi pareja ya pues pasa de ser a
un relacionamiento sexual en el sentido no solo genital, sino que aprendíamos hace poco que el relacionamiento sexual es esto, hablar, mirarnos, sentir lo que el otro te trata de sentir, conectarnos, ¿cierto? No es la genitalidad, que es diferente. Entonces, Ujú, Mauricio, en ese sentido, ya no me importa la otra persona, como tú lo dices, es decir, me vuelvo demasiado egoísta, o sea, ¿cómo puedo simplemente reducir mis relaciones afectivas a la genitalidad? O sea, que podría en una pareja empezarse a incrementar cada vez más y de una manera desmedida el tema de la intimidad, que pues por si acaso en un matrimonio pues está bien, porque el ser humano, digamos, se casa para que se unan, para ser unitivos y procreativos, no está mal, pero ujú. no puede ser el centro, por ejemplo, o sea, Sí, totalmente. Es una parte, es que es un reduccionismo, o sea, genera un reduccionismo impresionante. Porque podemos hablar de un reduccionismo desde el ámbito de Dios, o sea, sacar a Dios, que es muy propio de una cultura de la muerte. Pero también hay un reduccionismo desde lo antropológico, ujú. que es entonces, es como que si la otra persona fuera simplemente un falo o una vagina, y no, o sea, es mucho más que eso. Y la pornografía lleva a reducir a la persona en eso, deja de ser persona y se convierte en un falo y en una vagina que me genera placer. Y ya, Impresionante. me olvido y cosifico y por tanto utilizo. Y si utilizo, entro en el consumismo de nuestra época, que es utilizo, consumo y desecho. Ujú. Por tanto, la pornografía me va a generar incluso que no sea tan sólido en mi relación. Mi relación va a correr un riesgo. Tanto que todas las parejas que empiezan a consumir también pornografía van por esa novedad en declive hasta que van buscando pareja swinger. Ajá, Porque ya mi impresionante. pareja no me genera el placer que me generaba antes Así es. y necesito un impacto más fuerte. Uf, impresionante. Bueno, entonces acá voy a hacer varias preguntas que nos han hecho y es, Paola Orrego dice, ¿cómo ayudar a tu pareja a salir de la pornografía? También nos dicen por acá, pues tienen que ver como con lo mismo, pero uno en Dios nos dice, ¿cómo guiar a los adolescentes y jóvenes para que eviten llegar ahí, a la adicción a la pornografía? Andrea García nos dice, ¿cómo ayudar a un chico que sufre por adicción a la pornografía? Elizabeth, ¿cómo ayudar a un familiar adicto a la pornografía? En resumidas cuentas, ¿cómo podemos salir de ahí? Ya vimos todos los efectos individualmente como pareja. Ahora vamos a la solución. Identificamos que somos adictos a la pornografía, hemos identificado que alguien cercano a nosotros lo es, porque ya tú nos has dicho los tips para poder identificarnos cómo salir de ahí. Ujú. Bueno, hay muchas herramientas. Podemos compartir como las más básicas y prácticas, entre ellas, lo primero, reconocer. Lo que no es asumido no es redimido. El primer paso para la cura es la conciencia de la enfermedad. Si la persona no reconoce que es algo que le daña y es algo que lo está dominando y que le está saboteando la vida, va a ser difícil que salga de ahí. Entonces, lo primero es reconocerlo. Lo segundo es saber que yo entré solo, o sea, la persona entra sola a la pornografía, entre comillas. Que a veces es un primo, cuando uno empieza a analizar las historias, no, es que un tío, no, es que mi prima, no, es que una amiga, no, es que un amigo, o es que simplemente esto, en fin. Mm, entonces, normalmente entramos solos, acompañados, pero nadie sale solo. O sea, eso de que no, fuerza de voluntad, yo salgo, nadie sale solo. Todos necesitamos ayuda, necesitamos de alguien, ya sea un profesional desde lo psicológico y que tenga el conocimiento y la sensatez para trabajar el tema, o sea, desde lo espiritual. Creo que esas ayudas son fundamentales. Lo tercero es buscar la raíz del dolor. ¿Cuál es el dolor que me está llevando a buscar en la pornografía ese aliciente o ese efecto placebo para evadir el dolor? Porque si hay un dolor raíz, si hay una herida raíz, quiere decir que cuando el dolor desaparezca, yo voy a dejar de buscar esa supuesta cura, porque ya no lo necesito. Quiere decir que es un proceso de sanación.
El problema realmente no es la pornografía, el problema es la herida, lo herido que está el individuo, lo herido que está la persona, porque ahí está la pornografía. Pero si vivimos un proceso de sanación, pues decimos, todos consumimos pornografía, ¿no? Entonces, en el fondo el problema no es la pornografía, el problema es cuando la persona está tan rota, tan herida, que tiene que ir allá a buscar. Entonces es un proceso de sanación. Y cuarto, algo que para mí es fundamental y por encima de cualquier proceso y ayuda científica, la experiencia espiritual. O sea, la experiencia espiritual nos va humanizando completamente y nos va planificando y nos va mostrando el verdadero camino a la plenitud, a la realización, va ordenando el Espíritu Santo, o sea, la oración va ordenando nuestros afectos, va ordenando nuestros pensamientos. Entonces yo le diría a alguien, hey, tienes que desarrollar una vida espiritual. Si quieres salir de ahí y si quieres comprenderlo, no desde simplemente esto está bien o está mal, esto es pecado o no, no, sino desde que ya no me atrae, o sea, no lo necesito, no me cautiva, no le encuentro sentido, porque hay algo que ha llamado mi atención, porque la belleza, la gran belleza que buscaba la he encontrado, porque la novedad perenne la he encontrado y ese es Dios. Demasiado puntuales esos tips para poder salir de ahí. Qué importante. Ahora nos han hecho tres preguntas un poquito de un calibre más pesado. Y es si A la ver, pornografía tiene algo que ver con desarrollar atracción hacia el mismo sexo, con la homosexualidad. pues si estamos hablando de que va llevando a una búsqueda de novedad en declive, puede generarlo, claro. De hecho, hay casos que he acompañado, que he escuchado, en el que van buscando eso. O sea, empiezan ya tan, como que ya la mujer, en el caso de los hombres, dicen, o sea, pues como que necesito algo más. Entonces ese algo más abre una puerta y es, ¿será que con alguien de mi mismo sexo podría experimentar más placer? Como la misma pregunta con los Y, animales, por ejemplo. exacto. Sí, sí, entonces la respuesta es sí, claro, lo puede generar. Bueno, hay otra pregunta. Estamos muy preguntones. Y es, ¿se puede relacionar el aborto con el tema de la pornografía? ¿Hay alguna relación? No sé, si por ser un placer desordenado que podría llevar a tener relaciones sexuales desordenadas, no sé. Dave, sí, muchísimo. ¿Y sabes por qué? Porque si estamos hablando de que nos lleva a cosificar y si genera un reduccionismo y que genera una insensibilidad, está la posibilidad, si estoy insensible ante el otro, si estoy encerrado en mi yo, Ujú. y si la persona ya no es persona, sino que es cosa, que uso cuando Y necesito y desecho. desecho cuando no, lo mismo pasa con una nueva vida que empiece a surgir. Soy completamente insensible, lo cosifico y por tanto en ese momento no quiero ni necesito un bebé, entonces lo desecho. Y eh, reduccionismo, no es una vida, no es una persona, entonces es irrelevante. Impresionante. Bueno, los hombres y las mujeres son hoy, pues hablemos de la actualidad, más adictos a la pornografía, los hombres son más tendientes a ser adictos a la pornografía, hoy en día ya por igual. Según tu experiencia, lo Sí, que hayas acompañado a las personas en este tema. mira que por lo que he podido acompañar me he dado cuenta de que hace años es muy por igual, solamente que por el tabú y también por el machismo del momento, eh, se ocultaba mucho más, era muchísimo, pues primero si era escandaloso para un hombre, muchísimo más escandaloso para una mujer, ¿cierto? Entonces como que se vivía más clandestino aún y no estaba como tan abierto para el género femenino. Pero ahora con todas estas olas del feminismo y de las cosas, creo que está muy marcado por igual y incluso yo creo que muchos hombres nos sorprendemos de cómo a veces pareciera que la mujer va tomando como ventaja en tantas cosas, eh, pero en el fondo es igual, es que eso no es de hombre o de mujer, eso es de ser humano Sí, que busca.
y que está herido. ¿Qué busca? Es muy importante lo que has dicho. El ser humano, no, a mí me encanta esa frase de el ser humano, qué importante es amar y dejarse amar. El ser humano ha sido Ujú. creado para amar, para ser amado. Y yo creo que todo el tiempo estamos en esa Amén. búsqueda, Mauro, no sé, como que cuando estamos solteros, qué rico el novio, cuando nos tenemos el novio, qué rico casarnos, y cuando nos casamos, qué rico amar más, entonces qué rico los hijos, no sé, es como ese Sí, anhelo que tenemos de vivir plenamente el amor, pues total, bueno, total. acá nos Y como que uno lo pone en determinadas cosas y como que vamos haciendo una checklist y uno dice, ah, entonces lo que yo estoy buscando es esto, y lo obtengo y después digo, no, como que necesito algo más. Y entonces, ¿qué es y qué es? Y sigo buscando. Totalmente cierto de ahí. qué belleza. Bueno, acá nos hace Magnánimos una pregunta y va en relación a lo que te contaba ahorita el testimonio de ese papá que decía, no, o sea, ¿cómo voy a tener relaciones con mi hijo? ¿Qué tan posible Ujú. puede ser o qué probabilidades tiene una persona consumidora de pornografía que tenga hijos a que lo lleve a abusar sexualmente de sus hijos? En un momento de pronto de ya, no sé, pues sí podríamos hablar de un tema de ya una adicción extrema donde ya uno casi que quiera violar o abusar a su hijo o a su hija o ya los empiece a mirar con ojos que no son. ¿Eso es probable? ¿Es muy probable o no? Tanto, no sé. Sí, claro, de ahí, porque mira que nos va introduciendo en la cultura hedonista, que es el placer por el placer. Entonces lo único que me importa es obtener placer, el placer sin importar los medios. Y, y si una cosa muy tesa, o sea, muy impresionante de la pornografía es que te saca de la realidad. Es como si al ser humano le doliera su realidad y quiere que su realidad sea esa fantasía que se ha creado. Y entonces eso va a llegar el momento en el que lo hablaba con un amigo, voy a poner un paralelo, un Sí, amigo hace poco estuvo en Estados Unidos y estaba jugando con estas gafas de realidad virtual. Y él decía, eso está tan impresionante que cuando se pasa muchísimo tiempo, el cerebro se ha metido tanto en esa realidad virtual que cuando uno se quita las gafas, uno no es capaz, o sea, uno como que pierde el equilibrio, uno está totalmente ido, uno está enajenado de su realidad. Y cuando yo pienso en eso, digo, es lo mismo que le pasa a alguien que está tan metido en la adicción, que cuando se quita esas gafas de la pornografía o trata de quitárselas, su realidad está tan distorsionada que puede actuar de una manera absurda y por tanto ya no ve a su hijo o ya no ve a su hija, ya ve es un objeto de placer y puede pasar cosas tan terribles como esas, ¿no? es decir, que ahí también podría estar la respuesta de cosas tan locas como querer legalizar las relaciones con menores. Es decir, que los adultos quieran legalizar, por ejemplo, la pedofilia, las relaciones afectivas y sexuales con los niños, y que uno escucha, es que esto es amor. Yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo le puede caber algo a alguien en la cabeza? Pero viene muy de la respuesta de lo que nos estás diciendo. O sea, es una fantasía que se crearon y que están tan rayados de alguna manera, pues, y digamos rayados no por locos, sino tan heridos, digamos, más bien, ya que hemos encontrado de dónde proviene todo eso, estamos tan heridos que llegamos a ver lo ilógico como algo lógico. Sí, pues, yo creo que pues para nadie es un secreto todo esto que está pasando actualmente y de cómo es una propuesta de la sociedad a lo que a veces han criticado de la iglesia. Que pues sí, pueden haber sectores de iglesia que uno puede decir se quieren quedar anquilosados, es verdad, uno lo ve. Ahora con esto del Papa Francisco hay gente que dice que el Papa Francisco, por ejemplo, es papa ilegítimo. Entonces uno dice, o sea, hay gente dentro de la iglesia que sí, está un poco, está viviendo en un anacronismo Ujú. impresionante y bueno, están anquilosados. Pero así como pasa dentro de la iglesia, pasa en la sociedad. Y las posturas de hoy son precristianas. Cuando uno le dicen que el ser humano se define solamente por su autopercepción, cómo se percibe, entonces según lo que te percibes, eso eres. Soy No dice, o sea, estamos yendo encerrado en el a cuento la... del mundo. sí, o sea, eso es precientífico, eso es precristiano, eso es por allá de un pensamiento filosófico griego en su momento,
en el que se pensaba de esa manera. Entonces uno dice como que, a ver, no le podemos prestar atención a ese tipo de cosas porque hay, la ciencia seria nos habla de otras propuestas. Obviamente la gente va a decir cualquier cosa, pues hace poco me hablaban de un tonto literal que estaba demandando a los papás que porque no le pidieron permiso antes de Que tenerlo. porque no me habían avisado. Y yo era como que, Cuando a uno, ver, y no, cuando uno ve eso, uno dice, ¿es en serio? no la demanda, que es lo peor, que uno dice, a ver, Sí, ubicémonos. sí, en serio, Sí, eso no lo sabía. o sea, Dios mío, yo era como que, pero pues a ver, hasta le Sí, sí, para cosas pues así. sí, yo creo que hay muchas cosas que pueden pretender como tener razón, pero cuando uno las analiza de una forma holística, uno ve que no tienen fundamento alguno, pues que es un absurdo, que es una locura, que un niño no tiene la capacidad de decidir muchas cosas porque simplemente no, su cerebro no ha madurado lo suficiente, no tiene los elementos necesarios para discernir, es decir, para saber qué le hace bien o qué le hace mal, y que Ajá. solamente lo único que replica son modelos. Por tanto, creo que no está en la etapa para tomar una decisión pues tan importante como la que es de una unidad, pues de un proyecto de vida en pareja, por un lado. Y por el otro, que hoy en día se pueden escudar y esconder rayones y trastornos a través de muchas cosas. Entonces la persona dice que es amor, sí, pero ¿qué es amor? O sea, si, las cosas son lo que son de ahí y no lo que para mí sean. Porque si es solamente para mí, entonces no es. Ujú. Mira, ahí nos está Hoy estamos en... escribiendo alguien que escuchó una noticia que quería hacer una salchicha. Compañero ilustre, Javier, o sea, ¿qué te digo? Las cosas Sí, son lo que son. sí, Usted nació humano, mi amor, y sí. humano tiene que ser, allá. Y mira que han, lo peor es que, claro, lo que decíamos al inicio, hay intereses económicos. Y entonces, por más de que quiten de los códigos de diagnóstico psicológico y lo que sea, los quiten o no, eso es obvio que hay trastornos psicológicos, los avalen o no, eso se nota en la forma de pensar, de definir al ser humano. Yo creo que un antropólogo serio, un sociólogo serio, un psicólogo serio, eh, todos los argumentos científicos están ahí como para saber algo que no es y que sí es. Totalmente. Bueno, acá entra una pregunta muy importante y ¿es la castidad la cura contra la pornografía? ¿La castidad qué papel juega aquí? Mm, una pregunta muy tesa, es fundamental. Yo no lo presentaría como la cura, pero sí como una manifestación de que se ha curado. Ujú. O sea, así como la pornografía es un signo de un dolor, de una enfermedad en el fondo de la persona, yo me atrevo a decir que la castidad es el signo de que la persona está sana. Por qué no lo presento desde mi perspectiva? Pues cierto, eso es respetable, debatible, simplemente como mi forma de comprender la castidad, eh, porque la castidad es un fruto. Por ejemplo, desde lo bíblico, presentamos el dominio propio. Primero tendríamos que decir muchas cosas de ahí, y no sé si nos dé tiempo. El Hagamos caso es un que, primero, programa sobre la castidad. genial, por ejemplo, genial, me parece. Sí, porque si entendemos la castidad como fruto, entonces decimos, uy, esto no puede ser lo que me sana porque es un fruto, o sea, es consecuencia de algo que se sembró. Entonces yo la veo más así como fruto realmente de un proceso de sanación. Pero si entendemos la castidad como el amor esponsal, el amor oblativo y como esa relación plena con Dios y con el prójimo, sí, si el amor es lo que nos sana, estamos diciendo que necesitamos conectarnos, que nacimos para amar y ser amados. La experiencia del amor esponsal, casto, me sana, me sana. Pero o sea, entendiéndolo de esa forma, más yo lo presento como que no nos sana, sino que es más bien un signo.
de que estamos Curados, sanos. muy Es un fruto, es una muestra de que hemos sanado. Sí, qué belleza. Mauricio, bueno, se nos acabó el tiempo. Aprendimos muchísimo, nos enseñaste demasiado. Un último mensaje para bendito los Dios. jóvenes, un último mensaje para las personas que en algún momento hayan sufrido esta adicción, que lo estén padeciendo. ¿Qué sería eso que nos dirías para poder encontrarle solución, para poder identificarlo? No sé, como un último mensaje, Mauricio. El último mensaje sería que nos aventuremos, que no nos dé miedo, que salgamos de ese caparazón que hemos construido y que nos permitamos lanzarnos a la experiencia de amar y ser amados por alguien de carne y hueso, que nos acepte con esos defectos que no queremos dejar conocer, que el verdadero amor es aquel que me conoce con mis virtudes y defectos, con mis luces y sombras, y aún así me acepta, me acoge. Creo que eso es lo que le teme una persona esclava de la pornografía. Teme a ser conocido. Entonces les diría, dejémonos conocer, Total. eh, aventurémonos a tener verdaderas relaciones y sobre todo acerquémonos a Dios, descubramos la belleza que somos, la maravilla que somos, la belleza de la sexualidad y para que la podamos vivir plenamente. Súper, excelente. Y que muchas gracias por la invitación y que me lo disfruté mucho y que muy buenas las preguntas, que estoy para servirles, que me pueden ¿Dónde contactar ahí estamos? en el perfil. Me encuentran ahí Mauricio H. Barrientos en Instagram, también en las plataformas, diferentes plataformas digitales. Pero que ahí a través del Instagram y también a través de lo que voy compartiendo con seguridad les puede servir muchísimo y nada, para eso estamos, para servir. Hoy hicimos preguntas muy carnudas, muy buenas, pero estoy segura Y a quemar ropa, porque Estoy segura que todas esas preguntas son las que en el fondo las personas tenían. ¿Qué nota, Mauricio? Qué rico estar contigo. Gracias a todas las personas que se conectaron a igualmente. este live. Fueron muchísimas. Recuerden que, que va a quedar guardado en nuestro canal de YouTube, Red Pro Vida Latam, para que lo compartan con todas las personas que ustedes sientan que lo necesitan. Póngalo en su red social. Si usted siente que no hay una persona así cercana a usted, póngalo ahí en su red social. Usted no sabe eso a quién le va a llegar. Porque recuerden que la adicción a la pornografía también es una adicción silenciosa, aunque las consecuencias se ven y se notan, por lo que Mauricio ya nos contó, pero es algo silencioso. Y puede que esa persona esté luchando constantemente y no ha podido, porque como Mauricio lo dijo, solos no salimos. Entonces, muchísimas gracias, Mauro. Te quiero mucho. Qué rico volverte a ver. Y este tema súper bacano. Creo que podríamos hacer otro de la castidad. Y Claro que sí, con todo el gusto. A mí también me alegra verte, compartir contigo ese tiempo. Saludos a Edward. claro Que el que Señor sí. los bendiga muchísimo a ti, a tus hijos. Y bueno, un abrazo. Amén. Un abrazo. Feliz noche. Chao. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y Telegram como Red Provida Latam.